La tercera puerta. La búsqueda salvaje para descubrir cómo las personas más exitosas del mundo iniciaron sus carreras. Alex Banayan. Capítulo 1. Mirando al techo. Por aquí, crucé el suelo de mármol y doblé una esquina para entrar en una habitación con relucientes ventanales que iban desde el suelo hasta el techo. Había veleros flotando debajo, suaves olas lamían la orilla y el sol de la tarde se reflejaba en un puerto deportivo y llenaba el vestíbulo con un resplandor celestial y brillante. Seguí a una asistente por un pasillo. La oficina tenía sofás con los cojines más lujosos que había visto en mi vida. Las cucharillas de café brillaban de una forma que nunca había visto brillar antes. La mesa de la sala de conferencias parecía tallada por el mismísimo Miguel Ángel. Entramos en un largo pasillo lleno de cientos de libros. ¿Ha leído todos?, dijo. Macroeconomía. Informática. Inteligencia artificial. Erradicación de la polio. La asistente sacó un libro sobre reciclaje de heces y lo puso en mis manos. Lo hojeé con las palmas sudorosas. Casi todas las páginas estaban subrayadas y resaltadas con garabatos en los márgenes. No pude evitar sonreír, los garabatos tenían la caligrafía de un alumno de 5º grado. Continuamos por el pasillo hasta que la asistente me pidió que me quedara donde estaba. Me quedé allí, inmóvil, mirando una enorme puerta de vidrio esmerilado. Tuve que contenerme para no tocarla y sentir lo gruesa que era. Mientras esperaba, pensé en todas las cosas que me habían traído hasta aquí: la bufanda roja, el inodoro en San Francisco, el zapato en Omaha, la cucaracha en el Motel 6, él. Y entonces, la puerta se abrió. Alex, Bill está listo para ti. Estaba de pie justo frente a mí, con el cabello despeinado, la camisa suelta por dentro, bebiendo una lata de Coca-Cola Light. Esperé a que algo saliera de mi boca, pero no salió nada. Hola, dijo Bill Gates, su sonrisa arqueando sus cejas. Entra. 3 años antes, en mi dormitorio de primer año me di vuelta en la cama. Una pila de libros de biología estaba sobre mi escritorio, mirándome fijamente. Sabía que debía estudiar, pero cuanto más miraba los libros, más ganas tenía de taparme la cabeza con las sábanas. Me moví hacia la derecha. Un póster de fútbol de la Universidad del Sur de California colgaba sobre mí. Cuando lo pegué por primera vez en la pared, los colores eran muy vibrantes. Ahora el póster parecía mimetizarse con la pared. Me di la vuelta y miré el techo blanco y silencioso. ¿Qué demonios me pasa? Desde que tengo memoria, el plan era que fuera médico. Eso es lo que pasa cuando eres hijo de inmigrantes judíos persas. Prácticamente salí del útero con la palabra MD estampada en el trasero. En 3er grado, usaba uniforme médico para ir a la escuela en Halloween. Yo era ese niño. Nunca fui el niño más inteligente de la escuela, pero era constante. Por ejemplo, siempre sacaba B- y leía constantemente Cliff's Notes. Para compensar mi falta de A en todo, siempre tenía un sentido de dirección. En la escuela secundaria cumplí con todos los requisitos. Fui voluntario en un hospital, tomé clases de ciencias adicionales, me obsesioné con los exámenes SAT. Pero estaba demasiado ocupado tratando de sobrevivir como para detenerme y preguntarme qué requisitos cumplía. Cuando comencé la universidad, no podía imaginar que un mes después tendría que pulsar el botón de repetición de la alarma 4 o 5 veces cada mañana, no porque estuviera cansado, sino porque estaba aburrido. Aún así, seguí arrastrándome a clase de todos modos, marcando las casillas de premedicina, sintiéndome como una oveja siguiendo al rebaño. Así es como me encontré aquí, tumbado en mi cama, mirando al techo. Había venido a la universidad en busca de respuestas, pero todo lo que recibí fueron más preguntas. ¿Qué me interesa realmente? ¿En qué quiero especializarme? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Volví a pasar las páginas. Los libros de biología eran como dementores, succionando la vida de mí. Cuanto más temía abrirlos, más pensaba en mis padres, corriendo por el aeropuerto de Teherán, huyendo a Estados Unidos como refugiados, sacrificando todo para darme una educación. Cuando recibí mi carta de admisión de la USC, mi madre me dijo que no podía asistir porque no podíamos pagarla. Aunque mi familia no era pobre y yo crecí en Beverly Hills, como muchas familias, vivíamos una doble vida. Aunque vivíamos en un barrio agradable, mis padres tuvieron que pedir una segunda hipoteca para pagar las facturas. Nos íbamos de vacaciones, pero había veces en las que veía avisos en la puerta de entrada diciendo que nos iban a cortar el gas. La única razón por la que mi madre me permitió asistir a la USC fue porque el día antes de la fecha límite de inscripción, mi padre se quedó despierto toda la noche, hablando con mi madre con lágrimas en los ojos,
diciendo que haría lo que fuera necesario para llegar a fin de mes. ¿Y así fue como le devolví el favor? Tumbado en la cama, tapándome la cabeza con las sábanas. Miré hacia el otro lado de la habitación. Mi compañero de habitación, Ricky, estaba en un pequeño escritorio de madera haciendo sus deberes, escupiendo números como una máquina de contabilidad. El chirrido de su lápiz se burlaba de mí. Tenía un camino. Ojalá yo tuviera eso. Todo lo que yo tenía era un techo que no me respondía. Entonces pensé en el chico que había conocido el fin de semana anterior. Se había graduado en la USC un año antes con un título en matemáticas. Solía sentarse en un escritorio como el de Ricky, escupiendo números como él, y ahora estaba sirviendo helado a unos pocos kilómetros del campus. Empecé a darme cuenta de que un título universitario ya no venía con garantías. Me volví hacia los libros de texto. Estudiar es lo último que quiero hacer. Me di la vuelta y me puse boca arriba. Pero mis padres sacrificaron todo para que estudiar fuera lo único que tuviera que hacer. El techo permaneció en silencio. Me di la vuelta y planté la cara en la almohada. Caminé con dificultad hasta la biblioteca a la mañana siguiente, con mis libros de biología bajo el brazo. Pero por mucho que intenté estudiar, mi batería interna seguía agotada. Necesitaba un empujón, algo que me inspirara. Así que aparté mi silla de las mesas de estudio, caminé hacia los pasillos de la sección de biografías y saqué un libro sobre Bill Gates. Pensé que leer sobre alguien tan exitoso como Gates podría despertar algo dentro de mí. Y lo hizo, pero no fue lo que esperaba. Aquí había un chico que empezó su empresa cuando tenía mi edad, la convirtió en la corporación más valiosa del mundo, revolucionó una industria, se convirtió en el hombre más rico del mundo y luego dejó el cargo de director ejecutivo de Microsoft para convertirse en el filántropo más generoso del mundo. Pensar en lo que Bill Gates logró fue como estar de pie en la base del monte Everest y contemplar la cima. Todo lo que podía preguntarme era, ¿cómo dio sus primeros pasos en la montaña? Antes de darme cuenta, estaba hojeando las biografías de una persona exitosa tras otra. Steven Spielberg escaló el monte Everest de la dirección, así que ¿cómo lo hizo? ¿Cómo un chico que había sido rechazado en la escuela de cine se convirtió en el director de un gran estudio más joven en la historia de Hollywood? ¿Cómo Lady Gaga, cuando tenía 19 años y trabajaba de mesera en la ciudad de Nueva York, consiguió su primer contrato discográfico? Seguí volviendo a la biblioteca, buscando un libro que tuviera las respuestas. Pero después de unas semanas, me quedé con las manos vacías. No había un solo libro que se centrara en la etapa de la vida en la que me encontraba. Cuando nadie sabía sus nombres, cuando nadie quería asistir a sus reuniones, ¿cómo encontraban estas personas una manera de lanzar sus carreras? Fue entonces cuando mi ingenua forma de pensar de 18 años entró en acción. Bueno, si nadie ha escrito el libro que sueño con leer, ¿por qué no escribirlo yo mismo? Era una idea tonta. Ni siquiera podía escribir un trabajo final sin que la mitad de la página volviera cubierta de tinta roja. Decidí no hacerlo. Pero a medida que pasaban los días, la idea no me dejaba ir. Lo que me interesaba no era tanto escribir un libro como embarcarme en una misión, un viaje para descubrir estas respuestas. Pensé que si podía hablar con Bill Gates yo mismo, él tenía que tener el santo grial del consejo. Les comenté la idea a mis amigos y descubrí que no era el único que miraba al techo. Ellos también se morían por respuestas. ¿Y si me embarcaba en esta misión en nombre de todos nosotros? ¿Por qué no llamar a Bill Gates, entrevistarlo? No. Mamá me matará. Verme gordo en la televisión. Todos se burlarán de mí. Ni siquiera entrar en el programa. Mejor escenario. Ganar suficiente dinero para financiar la misión. Busqué en internet para calcular las probabilidades de ganar. De 300 personas en la audiencia, una gana. Usé mi teléfono celular para hacer los cálculos, una probabilidad del 0,3%. Mira, esta es la razón por la que no me gustaban las matemáticas. Miré el 0,3% en mi teléfono, luego la pila de libros de biología en mi escritorio. Pero todo lo que podía pensar era, ¿qué pasaría si? Sentí como si alguien hubiera atado una cuerda alrededor de mi estómago y estuviera tirando lentamente. Decidí hacer lo lógico y estudiar. Pero no estudié para los exámenes finales. Estudié cómo hackear el precio justo.